RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, y tenemos siempre la gratísima compañía del doctor Fernando Calle, ¿no? En su momento él ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, es un jurista de nota, ¿no? Lo hemos invitado, ¿por qué? Abusando un poco de la tranquilidad que a veces se puede tener el fin de semana, ¿no? Pero el momento lo amerita, sin lugar a dudas, ¿no? Hay un conjunto de contradicciones que se están generando en los últimos días en función, ¿no? Esta solicitud de confianza, ¿no? Cuestión de confianza, ¿no? Que anunció el otro día el presidente de la República, ¿no? En el tema de las reformas hacia el Congreso de la República, ¿no? Pero también hay un pronunciamiento de parte del presidente del Tribunal Constitucional de modo personal, lo que ha dicho también otra magistrada, la magistrada Ledesma, ¿no? Entonces, un poco hemos invitado al doctor Calle para que nos ayude a entender en sus dos contextos, ¿no? En el contexto legal, pues un constitucionalista de nota, pero también mirándolo en el contexto político, ¿no? Pues no se puede ligar una cosa de la otra en el momento que vivimos. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor. José, muy buenos días, ¿no? Muy grato, verdaderamente un día de fin de semana familiar, pero con mucha alegría de estar con todas las regiones y con todos nuestros compatriotas. No quisiera que se me vaya algo. ¿Cómo no? En el mensaje que hace el presidente, que ya me tiene, y como lo he dicho yo en algunos medios y en carta notarial, yo no noto pues las medidas contra la corrupción. Le he sugerido algunas, ninguna vale parece. Y me preocupa ahorita porque hay varias regiones, primero que lamentar y solidarizarnos con el dolor de nuestros compatriotas que están sufriendo el flagelo de la naturaleza, ¿no? Y el descuido de este gobierno, porque empezó con Kuczynski y no ha hecho nada, es este gobierno el que ha abandonado, y el anterior también, del anterior Niño y todos los fenómenos, ¿no? Pero lo que me preocupa, y yo rogaría que la Contraloría y la prensa esté atenta, hasta donde tengo razón, ayer celebraban o anteayer la tragedia que tuvimos en Ancash, en Huaraz, del terremoto. Sí. Pero la tragedia mayor ha sido que todo el mundo roba del dolor del pueblo. Ya nos hemos olvidado cómo saqueó la dictadura militar algunos personajes de las donaciones, los fondos para Huaraz y AIJA y todo esto. La famosa JAN, ¿no? La Junta así es. Nacional, ¿no? Entonces siempre, sí, pues decían, ¿es para JAN o para Juan? Decían esa vez, ¿no? Claro. Haciendo citas a Velázquez. Qué buena memoria. No, que son, y mira que uno era, sí, llegando a la adolescencia, pero hay cosas, por eso digo que esto tiene que tener vocación, tiene que gustarte y tienes que amar al país. Entonces, no es esta vez. Este club de la construcción, algunos amigos solían decían, Fernando, si no hay huaico, lo creamos, ¿ah? Porque claro, eso genera las llamadas emergencias. Entonces, ahorita hay ya decretos de emergencia. Cuidado, ojo, pestaña y seca con el dinero del pueblo, porque no se olviden que en estos tipos de emergencia, que es para ayudar al pueblo, obviamente, en sus necesidades inmediatas, no hay licitación, no hay concurso. El gobierno regional o la autoridad encargada contrata a dedo a quien quiera. ¿Y cuál es la experiencia? Que el presidente debe conocerla, ¿no? Porque él ha estado en construcción. La tragedia ha sido gobernador regional. Ha sido gobernador, debe conocerla. Tiene una doble condición que le permite. Debe poner en alerta, supongo, a la Contraloría, sobre todo porque lo que sucedía, y a su propio ministro, ¿no? Sí, claro, al transportes, vivienda, porque claro. ¿Qué es lo que solían hacer? Espero que eso ya haya desaparecido. De la noche a la mañana, un familiar creaba una empresa con 1.000 soles y se comían todas las obras. En realidad, cada tragedia del pueblo, han aparecido nuevos ricos, ¿no? Nuevos ricos, a bases de terceristas, qué sé yo. Así que esto quería, porque se me pasa, a veces quería advertir a todos los peruanos que estén atentos en sus regiones, que si ven algo irregular, pues hay que luchar, ¿no? Y denunciarlos, porque o luchamos frontalmente de verdad contra la impunidad, contra la corrupción, o es discurso, ¿no? Y eso no es bueno, no es bueno. Qué buen apunte has hecho tú al inicio de esta conversación, ¿no? En realidad, más que una entrevista, es una conversación. Sí, no, que el pueblo necesita claro, conversar. Mira, el presidente mucho preconiza el tema de la lucha contra la corrupción, pero cuando nosotros revisamos el mensaje de hace 4 días, en realidad no hay, digamos, un contexto al tema de la corrupción, sino es el tema de la reforma política. Y aquí ya va mi siguiente pregunta, justamente, ¿no? Hay quienes piensan que el presidente de la República
lo que intenta a partir de la reforma política es primero arrinconar al Congreso de la República y segundo que tiene la fijación de cerrar el Congreso, ¿no? O sea, esa es la interpretación política, ¿no? A mí me gustaría conocer la doble interpretación, como te lo dije al inicio. Primero, la interpretación legal, tú eres un constitucionalista de nota, pero también mirando sin perder de vista el horizonte de lo que piensa la calle o lo que piensa el analista político, ¿no? Sí, sí, es verdad. Mira, yo explicaba algo, primero que hay que dejar en claro, que el presidente tiene facultades constitucionales para disolver el Congreso, pero también el Congreso tiene facultades para vacarlo. Entonces, ambas cosas son constitucionales, lógicamente que se reúnan los cánones y las razones, ¿no es cierto? En el caso del presidente, es clara que son dos gabinetes, como su presidente del Consejo de Ministros, que son censurados o que han pedido un voto de confianza y no se lo han dado. ¿Se da eso en este momento? Sí, claro, si es que todavía el martes esperemos. Yo tengo mi duda, mira, yo mi cariño general al pueblo, lo que no me gusta, por eso digo no vayan a generar la ira, porque acá se está pensando entre dos partes cerrados en un café y no se está mirando qué piensa el pueblo, ¿no? Se está trabajando sin el pueblo. ¿Por qué te digo? La gente marcha, sale a la calle, por lo menos en Lima, tengo entendido que en provincias creo que no, respaldando al presidente, pero bajo un grito de cierre el Congreso, ¿no? El término es disolver constitucionalmente. Cuando se habla de cerrar, es ya una actitud dictatorial, ¿no? Como la que hizo Fujimori. Entonces, aquí tiene que seguir los pasos constitucionales para disolverlos. Y entonces, ¿cómo va a enfrentar él ante un pueblo que además, no olvidemos en el mensaje, sí me ha llamado la atención, lo felicito en el sentido que haya estado rodeado de todos los gobernadores regionales, ¿eh? Eso es muy sintomático, porque a la altura que estamos hoy, habiendo pasado recién las elecciones regionales, podríamos decir de que ahí tiene el apoyo del pueblo, que tiene más representación que los del parlamentarios en este momento, dada la coyuntura. Entonces, es bueno que sepan, y esto es una realidad, nuestro sistema es un sistema ya exageradamente híbrido, entre parlamentario, presidenciales, ¿no? Y en eso recogimos esta situación y desde la Constitución del 79, que además tenía 3 gabinetes, eso se ha reducido a 2, hay un trasfondo también de mensaje político. En el sistema parlamentario, y eso lo estamos viendo ahorita en Europa, en muchos sitios, cuando quienes gobiernan, el primer ministro que tenía el apoyo de las bancadas, no logra mantener ese consenso y hay discusiones permanentes, no queda otra cosa que ir al origen que es el votante, el pueblo. Se disuelve, así haya pasado 6 meses o haya pasado 3 años, y van a elecciones para que el pueblo elija y otorgue una nueva mayoría parlamentaria o en su defecto varios que puedan entenderse y hacer gobierno. Ahora, las cuestiones de confianza en Europa no llaman atención. No, porque es una cosa normal en el sentido de que si no hay, se va, disuelve, pues si se va a las elecciones. O sea, el que define son las urnas. Claro. Entonces, eso hemos querido copiar en el fondo. En el fondo el resto son, la verdad, mucho discurso, pero en el fondo, así como se da el mecanismo de la vacancia presidencial, había que dar un mecanismo. ¿Qué pasa? Es un periodo largo, son 5 años, en el cual usted le pregunta al año siguiente si está contento con su parlamentario, es muy probable que diga no. Entonces, eso es otro tema, que eso sí sería reforma política, la que yo he planteado y la vamos a comentar después de aclarar esta situación. Entonces, algo que es un mecanismo parlamentario, en el sentido que si un presidente pierde el respaldo político, no tiene un partido, no tiene mayoría parlamentaria, ingresó con mayoría, pero en nuestro país las lealtades son tan rápidas que de repente ya no la tiene. Pero se da cuenta, para eso percibe, un político tiene que tener olfato, ¿no? Y además tiene todos los mecanismos, tiene el poder, inteligencia, prensa ayayera, hay de todo. Entonces podría percibir de que el pueblo sí lo respalda. Entonces juega, cuidado, esto es temerario, juega a haber una motivación como la que se está presentando para disolver el Congreso porque tiene que convocar elecciones. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si en estas elecciones, que no son necesariamente a los 4 meses, José, dice dentro de los 4 meses, dentro de los 4 meses significa que él puede convocarla para 2 meses, se acabó. Pero ¿qué pasa si es que en estas elecciones
el pueblo vuelve a ratificar la mayoría que está, o no una mayoría que sea del presidente. En este momento, ¿no? Un presidente por ética podría renunciar ante esa situación porque estaría demostrándose que el pueblo no le ha dado ningún respaldo, ¿no? Y otra preocupación, José, quiero terminar, por eso yo he planteado y quiero que tú me ayudes y el pueblo me ayude, ya que se habla de... Primero que no es una reforma política así completa, pero aquí ahorita lo que me interesa, porque estoy viendo mucho conflicto antes del martes, yo diría que el Congreso, inclusive antes del martes, puede aprobar la reforma de los partidos políticos y una reforma electoral. ¿Por qué? No la que han enviado, eso es mejorable, la podemos conversar, porque pase lo que pase en nuestro país, las elecciones, ponte si se disuelve, van a ser con la actual ley electoral. A ver, yo te hago una consulta, sin variar, una consulta poniéndome del lado del ciudadano de la calle. Si el Congreso hace lo que tú estás manifestando, aprueba previamente a la presentación del presidente del Consejo de Ministros una reforma de partidos políticos, ¿esto cómo puede ser interpretado por el propio presidente y por el propio presidente del Consejo de Ministros que ayer ha dicho, yo le pongo un plazo final al Congreso si es que no aprueba? Mira, 15 días. El presidente del Parlamento, han habido gestos en el mundo, ha podido devolver esa carta sin que la admitan por los términos que son descorteses, no son coherentes con las facultades constitucionales. O sea, lo que ha hecho la célula parlamentaria priista ayer, o sea, es coherente. O sea, porque me parece, sí. Moribundo, ha sido, ¿eh? Me parece muy bien. Me parece que aunque sea tarde, esté dando algunas muestras, en este caso, de hacer respetar el foro parlamentario. Lo que se llama, incluso alguien llamaba cuando hablaban la hermenéutica, en la vida, en las instituciones también pues hay ciertos protocolos, ¿no? O sea, tiene que haber ciertos respetos, ¿no? Es que quizás sucede, ese es el problema cuando puedes tú ser un actor famoso, un escritor famoso, un médico famoso, pero cuando no hay vocación política en experiencia, a veces el poder te marea y quieres pasar por encima de otros, ¿no? Acá estamos viviendo ahorita lo que Karl Lowenstein, extraordinario tratadista para todos los juristas y los estudiantes de Derecho Constitucional, llamaba lo que decía la corrupción de la democracia. Por eso alguna vez yo escribí, nosotros nacimos con la democracia corrupta, porque él dice, la democracia se corrompe cuando a través de su ejercicio comienza a interferir un órgano del Estado al otro, ¿no? El órgano presidencial interfiere el Parlamento cree que es presidente, los periodistas se creen abogados, los abogados se creen políticos. Entonces, todo es una interferencia y me da la impresión, en este caso, que nosotros, vuelvo a ratificar lo que dije cuando era adolescente, hemos nacido con una democracia corrupta, pues porque desde el inicio siempre han habido estas interferencias. Entonces, yo creo que está bien lo que ha hecho y la felicito a la célula parlamentaria priista y supongo que muchos otros grupos van a analizar este tema. Lo que sí me preocupa, que la reacción natural, que el pueblo pueda tener un golpe, que el presidente no pueda disolver el Congreso. O sea, me refiero que los votos el día martes o el día que el Congreso después decida ir a votar, puede haber la sorpresa que hay mucho cambio de los miembros del partido. Ahí te voy a pedir un ejercicio que nos ayudes a los oyentes, sobre todo de una manera bastante simple. Estamos conversando con el doctor Fernando Calle, ¿no? En su momento ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, un jurista de nota y también analista en temas políticos, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios que se pueden presentar? Preséntame el más favorable, el más desfavorable y qué, digamos, proyecciones se tienen en ambos escenarios. Ha quedado una respuesta pendiente cuando me decías cómo recibiría el presidente, si es que el lunes aprueban lo que yo estoy diciendo, modificando. Tendrían que recibirlo bien porque ellos son los que han propuesto la reforma electoral y de partidos, ¿no? Como su avance, colaboración a la democracia, pero tiene muchos excesos. Eso se aprueba a rajatabla. No, pues mira, ahí empezamos en el malestar, ¿no? No puede. Entonces el Congreso sí debería cerrarse solo, porque sí, no tendría razón de ser. No tiene razón de su existencia. Además, no te olvides que en la entrevista anterior aquí, y en muchos artículos y medio he sostenido, desde Rómulo y Remo se me ha quedado eso, ¿no? Que se destetaban con una loba, después se fundó Roma, vino Grecia, Inglaterra. Las reformas políticas y del Estado son primigeniamente fuente del Congreso, del Parlamento, de todos los parlamentos del mundo. Y cuando ya se quiere exceder, esa es mi preocupación, cuando ya se quiere exceder porque quieres plantear reformas de todo para acá,
Bueno, lo lógico es que el poder constituyente, que es una asamblea constituyente, es la que tenga que ver en representación del pueblo, porque un parlamento, para empezar, bastante venido a menos, pues, ¿no? Con poco respaldo popular y con la presencia de los gobernadores regionales apoyando aparentemente, ¿no?, eso es al presidente en esta aventura, obviamente tienen más respaldo popular que los parlamentarios en sus regiones, ¿no? Entonces eso... Pero que aquí hay una contradicción, ¿no? Si se quiere mirar un poco el tema de respaldo popular, ¿no? Uno de los factores por lo que mucha gente dice el presidente sale con todo contra el Congreso porque está descendiendo. Sí, claro, y eso es verdad. Es un hecho factual. Es un hecho real. Innegable. El otro gran factor es que el presidente no tiene organicidad ni siquiera política, ni siquiera, o sea, de manejo de instituciones que puedan liderar algún tipo de campaña en favor de las reformas políticas. Ni siquiera tiene una bancada. Por ahí vamos a partir, ¿no? Entonces, ¿por qué el presidente se arriesga por el camino más duro, ¿no? Porque... O sea, confrontarlo. Y además los halcones del Congreso también podrían confrontarlo, entonces tenemos un porque problema. Le da serio. rédito, ¿no? Tú has notado, el pueblo odia al Congreso. Y yo Claro diría que más sí. que al Congreso, a los que están sentados en el Los Congreso. congresos nunca son populares en el mundo, ¿no? Sí, claro, pero tampoco los que están adentro nunca son tan despreciados, Claro. porque son personalidades. Claro. Pero eso es, asumamos nuestra responsabilidad, pues nosotros hemos elegido este Congreso. Se entiende que al Congreso, que es la voz del pueblo, con algunas excepciones naturales, llegan pues personalidades del foro, políticos de una larga trayectoria en sus partidos, ¿no? Por eso es importante que se aclare la ley de partidos, ¿no? Por ejemplo, a mí tú sabes, mis compañeros que dirigen el partido no me dejaban postular a la Secretaría General, ¿no? Porque decían que no me había reinscrito. Entonces una ley Pero de no partidos... por ello tú pedías que venga gente No, afuera en a votar, absoluto, ¿no? ni Entonces, no por ello. Mira, hay una cosa importante eso- que el eso pueblo... está planteando Mira, respaldo. hay una cosa importante que acabas de tocar. No por ello, mira, cuál es la historia de los que están sentados en el Congreso. No le dan la comisión, se va a otro partido. No por ello yo me he ido o he cambiado de ideas, ¿no? Ojalá claro. yo quisiera postular a la presidencia si los compañeros me apoyan, pero no me van a dejar los que ¿Por qué dirigen. te Bueno, planteo esa tingencia? Porque uno de los proyectos establece que... sí, comentábamos previamente, y Claro. ese es un gran error. Fíjate, en las elecciones, por eso, en la ley electoral, yo te decía, hay cosas que hay que revisar, ¿no? El presidente pide eso, llega, pero no sé pues quién ha orientado, hay ¿qué politólogos? No sé, porque hay una... esto no es Suiza, incluso comparan con Estados Unidos, no es así pues, ¿no? Porque nosotros necesitamos, si tú quieres fortalecer los partidos, no puede haber 30 candidatos a la presidencia que sean candidatos al Congreso. Eso es un absurdo, porque lo único que quieren es llegar al Congreso y utilizan la ley que el presidente está planteando. Si tú quieres fortalecer la democracia, no vas a hacer una elección prima interna en Acción Popular o en el PPC, trayendo en camiones gentes etnocaceristas a votar, o al revés, de los apristas ir a etnocaceristas, qué sé yo. Eso no es, pues. Este es si tú quieres fortalecer, tiene que generarse una buena ley y que cada partido resuelva a su interior con sus votos ¿Esas lógicamente. son auténticas primarias o estamos jugando las auténticas primarias? Las que está planteando Sí. el presidente, no, se han visto casos en Estados Unidos, pero sin necesidad están inscritos los demócratas hacen su fiesta y los Trump salió republicanos. así. ¿Ya? Los republicanos hacen su fiesta, pero están identificados con sus partidos. Además, pero todavía aquí ni siquiera los hemos fortalecido. Estados Unidos tiene, no sé, desde su independencia, el Partido Republicano, el Partido Demócrata y algunos otros. Pero nosotros estamos, con excepción del APRA, la Acción Popular, no sé qué otro, el Partido Comunista Peruano, digamos, de una larga data, estamos viendo lo que se está viendo, ¿no? Entonces, elecciones primarias tiene que haber. Lo importante es que si es bueno, y eso lo sostuve siempre, que el Jurado Nacional, me duele porque deberíamos autocontrolarlos, ¿no? Los civiles, pero habría que pasar a un órgano del Estado como es el Jurado Nacional, René Yelompe, ya por ley tienen ellos que facultarse para dirigir los procesos como si fuese una elección, proclamar a los elegidos para que así no haya voto preferencial. Lo que ha faltado ahí, por ejemplo, debería aprovecharse, que ese mecanismo debe pasarse para los partidos políticos. De una vez, o sea, cada partido que tiene su estatuto, dice se elige cada 3 meses, 1 año, cada 6 años, el jurado no hace sino, de acuerdo al estatuto que está, convocar a elecciones internas para que elijan a sus dirigentes.
y el que no va y le da su credencial, ¿no? Entonces necesitamos una revisión de empadronamientos, por eso yo siempre he venido proponiendo en el LAPRA de que queden todos fuera y se haga una nueva reinscripción en 2 meses para saber quiénes quieren quedarse, igual los otros partidos. Pero ya que el gobierno está tocando esto, debería resolverse en el día, porque no sabemos, yo te decía, mira, estamos pensando en lo que quiere el Ejecutivo, en lo que quiere el Congreso. ¿Qué pasa si el Ejecutivo tiene el respaldo por los votantes, ¿cómo le llaman estos que van de un lado a otro? En las elecciones han puesto un nombre, ¿no? Que pasan de un sitio a otro. Ya no vamos a hablar. No, los trampas, medios, no. Bueno, en realidad son medios tráfugas, ¿no? Golondrinos. Golondrinos, claro. Que se pueden presentar. Decían ayer que habían como 15 del fujimorismo que ya estaban pensando salir. Bueno, entonces esto se define con votos. ¿Qué pasa si lo apoyan? Es una victoria pírrita para el presidente, por 2 razones. La calle está queriendo que se disuelva. Entonces, ¿cómo va a explicar que no ha disuelto al Congreso? Ahora, es una, digamos, esto que podría ocurrir, que estos votos golondrinos o este apoyo circunstancial hacia las reformas, podría no ser tan real, ¿no? Porque muchas veces, y hemos visto en la historia reciente, que hay un conjunto de intereses, dádivas, ofrecimientos, no, todo obras. aquí. Entonces, esos son los Como riesgos. esa novela, todo Por se eso- compra, por todo eso, se vende. Esos son los riesgos. Que es lo que tenemos que o sea, acabar, ¿no? El presidente mucho habla de un marco constitucional, de un respeto, pero en la práctica eso no ocurre. José, mira, ni ocurre lo que todo el mundo, por eso yo decía, mucha gente, incluido estudiantes todos, médicos, lo que quieras, no conocen a fondo porque no es la Constitución ni este mecanismo. Pero lo que sí conoce la gente en la calle, como cualquiera de nosotros, que estamos hartos de la corrupción. Entonces, el mensaje de disolver el Congreso, dice el presidente, va a colaborar, va a ayudar a acabar con la corrupción. Dice el presidente a través de su ministro de Economía, fíjate qué temerario, pero no hay parlamento, otro parlamento ya lo hubiera llamado al ministro de Economía. Él dice, si se apoya la reforma política del presidente, va a mejorar la economía. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver estas reformas con el desenvolvimiento de la economía? ¿No? Porque esto Entonces, tiene que ver, es pues, todo doctor, un ¿por paquete. qué? Sale el Porque, presidente del tribunal, doctor, sale el defensor. tú ayer todos lo apoyan. decías, y lo decía también Ángel Delgado, que formaste parte de una mesa, de que el presidente está poniendo el tema de reforma política, el tema de la reforma constitucional, antepuso el tema de la reforma judicial, porque en el horizonte le hace ver, o supuestamente le hace ver a la población, que no se avanza en el país porque estas reformas son, y tú sabes, y ayer lo planteaba también Ángel Delgado, y decía, el presidente ha descuidado lo que se llama la agenda del día a día. La que es su obligación, ¿eh? Claro, que Es así, son eso, dos es temas su totalmente, obligación claro. constitucional, ¿no? Tú ganas para gobernar, no para meterte en otro poder del Estado. Por eso yo decía en otra entrevista anterior, la gente también se habrá emocionado. Cuando yo lo vi llegar al presidente, acompañado del presidente del Consejo de Ministros, del ministro de Justicia, al Congreso, la verdad que dije, por Dios, gracias, estamos empezando una vía democrática como la que quiere con sus proyectos, como Suiza, Estados Unidos, ¿cierto? O sea, yo dije, el presidente va a entrar a la comisión a Y va a debatir, participar. a participar con lo que él ha planteado, Claro. no necesariamente Eso es lo a ganar. democrático, ¿no? No, yo dije, me impresioné, dije, ahora sí podemos avanzar. Pero lo que hizo, creo que no le ha hecho daño a la República nadie, tanto como es lo que ha hecho, ¿eh? Y él debe meditar No, en porque eso. acá hay un detalle. Pues, o sea, Y cuidado que el pueblo ya está dándose mira, cuenta. Mucho hablamos de equilibrio de poderes, de respeto de poderes, ¿no? Pero cuando tú vas y pechas, Bueno, el y otro cuando día... tú, y cuando al que lo han pechado responde de la misma manera, entonces estamos frente a un escenario bastante delicado, ¿no? Me O sea, gustaría que los que nos escuchan vayan al diccionario de la lengua española y van a encontrar que pechar también es cerrar, clausurar, ¿no? así es, Entonces, claro. es más, el diccionario de la lengua española dice poner candado. Poner candado, claro. O sea, el pechar no solamente es enfrentarlo, sino por eso digo, el presidente iba a pechar a ponerle su candado al Congreso, ¿no? Pero tu olfato, ¿qué le dice? Tu olfato constitucional y tu olfato político. Mi ¿qué olfato constitucional me dice, y además lo he sugerido, que el presidente debería proponer, o del Congreso. Lo que tendríamos que hacer pensando en el Perú de este conflicto sería aprovechar, ¿no? Digamos, la cosa. Hay reformas políticas, no tienen por qué solo las que ha puesto el presidente, que además no todas... Acá hay otro tema. Entonces ayer cuando Ernesto Blume, que es el actual presidente, ha dicho
La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Eso es el presidente verdad. ha dicho... Eso es verdad. Entonces, la ley, ojo, Jurel, claro. La ley de reforma constitucional que aprueba el Congreso, Claro. que nace del Congreso, Claro. no por referéndum, Ya. sino con los 2/3 de Ya. las votaciones, no es observada. Ahora, no es estos imposible. proyectos, si los observa el Congreso y el presidente dice, no me gusta. Ese es su problema. Aquí el que maneja la parte legislativa es el Congreso. No, pero a ver, con no es todos un- sus errores. o sea, lo que puede hacer el presidente es enviar otros proyectos. Pero, a ver, el escenario, política real, el Congreso le hace algunos agregados, dice, presidente, a nosotros no nos gusta este tema, ¿no? El tema de fortalecer los partidos políticos no es abrir así simplemente para... Claro, que- algunas Entonces, modificaciones. ya, Que lo he modificaciones. escuchado, No me- escuchado decir que puede haber no modificaciones. me gusta, dice, ¿no? No me gusta, quiero que se apruebe tal como va. Ya, los observa. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, lo que ocurriría sería que si sigue el Congreso con su labor no disuelto, puede aprobar estas reformas. No te olvides que la aprobación que hacen ahora para reformas constitucionales requiere otra legislatura, con 2/3. Además estamos hablando, hasta el momento hablamos que se aprobó en la Comisión de Claro. Constitución. No estamos hablando de que está yendo al Pleno. Vamos a ver qué pasa en el Pleno, si hay los votos para aprobar lo que decida la Comisión de Constitución y la Comisión Permanente cuando vaya esta situación, ¿no? Entonces, hay apuro. Pero tú has tocado un tema que es otra de las cosas que tendría que corregirse hoy. La barbaridad que han hecho, ahí está el presidente, ¿no? Todo el mundo le advirtió. La Junta Nacional La de Justicia. Junta Nacional de Justicia. ¿No dice usted que es lo más importante? ¿Ya se olvidó? ¿No se da cuenta que es un fracaso lo que han hecho? ¿No se dan cuenta que todos los No, pero ciudadanos estamos ya se acá han dado como, cuenta? estamos como el bar de Juan Mosto, un fracaso más que importa. Sí, no, de eso pero, no se trata. pero el presidente tiene que inmediato, como él tiene, el presidente tiene lo que llaman en América Latina olfato político. Con olfato dice, ya se fregó esto, yo soy el culpable, bueno, vamos a arreglarlo. ¿Cuál es el problema? Hablar con el Congreso para que modifiquen la ley, o yo envío un proyecto de ley modificatorio de la ley que es el que está causando problema, y de la ley orgánica. La ley de reforma y la ley orgánica. Ya no se podría en la reforma constitucional, porque es un desastre lo que han hecho, pues entonces la ley orgánica para facilitar. Pero la comisión tampoco ayuda. Por eso a mí me llama la atención, me preocupa que haya un poder oculto, porque es gente preparada. ¿Cómo pueden hacer un reglamento que en vez de convocar calidades y personalidades que puedan ayudar a esto, hacen un reglamento que los rechaza, ¿no? Para rechazar? Yo no sé si alguien tiene esa influencia. Sacan al presidente o sacan corrigiendo el entusiasmo del presidente del Tribunal Constitucional cuando los magistrados en el tribunal hablamos por nuestras sentencias o defendemos las sentencias. Por eso sería bueno saber si todo lo que viene hablando mi amigo Ernesto Blume es con votación unánime de los magistrados. No, ya lo han dicho que no es unánime, es un pronunciamiento personal, ¿no? Bueno, un Pero presidente, más allá de un eso, presidente no es personal. Ya, pero tiene que tener buen cuidado. detalle. Tiene Ese que es un tener buen detalle. cuidado. Ese Entonces es que vuelva al llano. Tú lo dices con conocimiento de causa. Claro, por eso, o vuelves al llano o vas o renuncias. De repente está cansado y si van a renunciar a algún magistrado deben hacerlo ya, porque después se van a quedar 5 o años. está cansado o está advirtiendo las consecuencias. Bueno, que también es el otro tema, un ¿no? presidente tiene que entender, que igual el de la República, que no es él, está representando a la institución. Entonces, Ya. eso lo puedo hacer yo como magistrado, y eso tampoco, porque un magistrado se cuida de no meterse en política, ¿no? Pero el presidente está metiendo a toda la institución. Pero ha hecho bien, ¿no crees tú? Cuando él sale y él por lo menos pone algunas consideraciones, cuidado, dice, ¿no? No, porque, como te digo, compromete, y ya estamos entrando a un debate constitucional politizado. Hay uno que tiene una versión, otro que tiene... Además, yo no sé, es como decirles, no puedes maltratar no son tan torpes, tan incultos los congresistas u otra gente. La Constitución es muy clara en el artículo 206, que lo habrán leído. Cuando apruebe el Congreso una reforma constitucional, esta no puede ser observada por el presidente. Entonces, recordarles eso, no sé, es como recordarle a un juez que está dirigiendo el proceso, decirle, bueno, como usted no sabe, yo le indico Sí, lo que pues, tiene eso que hacer, parecería ¿no? ser un tema recurrente, pero ¿sabes y no qué está ocurre? bien. ¿Por qué lo plantea? ¿Por qué? Porque si ve que un presidente del Consejo de Ministros sale y dice en 15 días me lo aprueban sí o sí. Bueno, está y el Congreso, pues, el presidente- que tiene no, que pero llamarle la justamente, atención. Pero Tiene que llamarle la justamente, atención. ¿no? El papel del Tribunal Constitucional. ¿Qué Tú mejor que yo pasaría, lo ¿qué conoces. pasaría si eso se convierte en una ley, que haya una acción de inconstitucionalidad o un amparo? ¿En qué situación estaría el presidente? Tendría que abstenerse, inhibirse, porque ya con esto habría adelantado su criterio, que además es un criterio
que no es tanto porque está en la Constitución. O sea, esto sí es totalmente, lo que ha dicho es totalmente constitucional, ¿no? Claro. Entonces, yo es lo que digo, mira... Pero ¿por qué genera sobresaltos esto? Si estamos haciendo política. No debe generar sobresalto. Claro. Lo que pasa es que me da la impresión, y eso sí me preocupa, que se habla mucho de corrupción, pero no se hace nada contra ella. Yo ayer le recordaba, presidente, se está viendo que él mismo dice, en el Congreso tapan a los corruptos. El Congreso va el ex fiscal de la Nación y dice, el presidente tiene también cosas que explicar. Y los peruanos, entonces que se nos explique de una vez, pues, ¿no? Nos explique de una vez quiénes son los corruptos en el Congreso, quién es el presidente, cuáles son su grado de corrupción, y que se proceda, porque nadie debe ser intocable, respetando sus investiduras. Porque esto ya suena a burla, por eso yo le decía, presidente, si dice usted que hasta el Congreso está así, ¿por qué no suscribe el convenio con las Naciones Unidas de una vez para que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad aquí? Y así lo ayude, porque el pobre está solo, ¿no? Nada funciona, el Poder Judicial, estamos viendo todo lo que sucede con el propio Poder Judicial, el caso Inostroza y otros casos, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que hay que poner orden a esto, ¿ah? Y el único que va a poder hacerlo es el pueblo mismo, que tiene que ver ahora cómo se pronuncia, ¿no? Aprovecho esta conversación, doctor Calle. Ayer hay un congresista, Gilio Violeta, él ha dicho que está anunciando acciones de amparo y una medida cautelar. Esto... ¿Sobre qué? Porque habría que ver que explique. ¿Qué quiere? No, ¿Amparo para sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre el tema planteado por el gobierno, por el tema de la reforma. Pero ahí no cabe, pues, no cabe, o sea, amparo. a Yo no sé qué es lo que quiera, ¿no? No tienen asesores. Mira, sería bueno, porque vamos a hablar de una vez en la necesidad de que haya gente que ame al país. Yo le diría a todos nuestros compatriotas... Él habla de una demanda de conflicto de competencia. Esa es otra cosa. Ya, entonces, eso no es amparo, es un conflicto de competencias que tiene que resolver el tribunal. Bueno, ahí sí está acertado. O sea, eso es lo que está pidiendo. Eso es lo que está pidiendo. O sea, y ahí, por ejemplo, va a tener que inhibirse el presidente del tribunal, si todavía está en ejercicio, porque creo que él no tiene espíritu de continuar, quiere su mandato conforme. Entonces, yo creo que ahí el tribunal sí puede pronunciarse, como nos pronunciamos nosotros cuando hubo un conflicto entre la Corte Suprema con la cuestión presupuestaria y el Poder Ejecutivo. Y dijimos lo que dice la Constitución. La Corte Suprema elabora su presupuesto, claro, ellos autónomamente, que no lo apruebe el Congreso, cada cual en su sitio. Entonces, si hay un conflicto de competencia, pero tendría que ser un conflicto preciso. O sea, ¿por qué? Porque el presidente, no cabría, yo no estaría en el tribunal por una razón, porque el presidente puede pedir lo que quiere. Cuando el fiscal le pide al juez lo que quiera, el juez es el que determina. El presidente puede pedir lo que quiera al Congreso, pero en materia legislativa el que va a resolver es el Congreso y punto. Eso es un equilibrio de poderes. No, pero es que eso todavía no lo hemos visto. Pero cuando nosotros vemos en el día a día, ¿no? El presidente sale abiertamente, si no me lo aprueban... No, pues está mal, ¿no? Él claro. no es un autócrata, no va a gobernar solo, ¿no? Entonces, y que el Congreso es malo. Por eso yo creo que este es el momento, no solamente del quiebre contra la corrupción, sino legislativo. ¿Por qué no aprovecha el Congreso en esta tarea? Porque hasta ahora no hay nada de reforma política. Por ejemplo, ¿tú crees que es positivo que el presidente, aunque ya hay una parte del Congreso, haya planteado que se retire el escenario, y aquí el pueblo nos está escuchando, de que tú no puedes vacar un presidente por incapacidad moral? Por Dios, yo no sé, ese proyecto se lo habrá hecho alguien que cree que lo van a vacar o alguien que ya lo vacaron, ¿no? Anteriormente lo han sacado de algún cargo por incapacidad moral. Entonces tiene ese subconsciente. Pero los peruanos ya tenemos 5 presidentes y muchos, todos que han caído en la bola de la corrupción en procesos. Y entonces nuestra única herramienta es esa incapacidad moral y la quiere retirar. Entonces contradice pues el discurso de la lucha contra la corrupción. Pero lo que yo te quiero decir, por ejemplo, es que ya debería actuarse en reformas, porque puede venir la grita de una asamblea constituyente si el Congreso no satisface las reformas que quiere el pueblo, ¿no? Mi estimado doctor Calle, la verdad que ha sido sumamente grato conversar contigo. No, para mí. ¿Me puedes dar 2 minutos? Con el mayor gusto. Porque quiero que mis compatriotas sepan 2 cosas. Uno de los temas es la inmunidad parlamentaria. Yo he enviado al Congreso, a pedido y ad honorem, como digo, una respuesta sencilla que solucionaría, y creo que el pueblo la debe escuchar. Porque el Congreso tiene el derecho de decir no queremos a la Corte Suprema, no queremos al Tribunal Constitucional, y tiene su basamento, porque la Corte Suprema, el Poder Judicial, que te pide a ti que te levante para procesar, va a ser juez y parte, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero tú escuchas diario
sale todos los congresistas, el presidente, la reforma, mi sueño es acabar con la corrupción. Bueno, vamos por etapas. La inmunidad es un lastre que yo he pedido que se estén los nombres de los candidatos al Congreso del periodo anterior que usaron esta herramienta para llegar al Congreso. Sería bueno que la prensa y el pueblo los identifique. Pero quiero ser breve en esto. ¿Qué digo yo? Ni el Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional. ¿Qué dice el proyecto presidencial? Dice, artículo 93, los congresistas no podrán ser detenidos ni apresados sin autorización de la Corte Suprema de la República, con la excepción de la fragancia que deberá pasar en el día al fiscal de la Nación. ¿Qué dice el anterior? Los congresistas no podrán ser apresados lo mismo sin autorización del Congreso o la Comisión Permanente, salvo la fragancia que deberá pasar en el día a la Comisión Permanente para que de inmediato se supone, en un trámite muy rápido, le levanten la inmunidad. ¿Qué le planteo yo? Siguiendo los dichos, ahí dice, un congresista no puede ser apresado ni procesado sin autorización del Congreso, todo igualito, con la excepción de los delitos de narcotráfico, lavado de activos, corrupción, flagrancia, terrorismo, violación, minería ilegal, traición a la patria, los que serán puestos a disposición en el día del fiscal de la Nación. Y yo digo, ¿por qué el pueblo no ayuda a eso? Salvo que yo no creo que haya un congresista que quiera tener un narcotraficante protegido, no creo. Bueno, estimado Tocayo, la verdad que ha sido un gusto conversar con usted. Hemos hablado de un tema que creo que lo hemos tratado de explicarlo de la manera más simple, más sencilla. Lo mejor que se pueda, ¿no? Pero ojalá el pueblo entienda que la tragedia de la República es la impunidad, es la gangrena, como digo, de nuestras instituciones y nuestra frágil democracia, y ya basta de que se nos tome de tontos, para usar una palabra, y hay que salir. Además, el presidente ha convocado a la gente que salga, eso es lo que me llamó la atención, cuidado, no sé qué quiere. Estuvo con nosotros el doctor Fernando Cayo. Un buen fin de semana a todos, a todas las regiones del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.